El acuerdo firmado entre representantes de la Unión Europea y el Mercosur es una mera teoría, según el doctor en economía Ricardo Rodríguez Silvero. Primero, debe ser aprobado por los parlamentarios de 27 países en la Unión Europea y los congresos de los 4 países fundadores del Mercosur. En su opinión, los más beneficiados, porque son los más abiertos, serán Paraguay y Uruguay. Después de décadas de negociaciones, más de 20 años, por fin se pusieron de acuerdo la Unión Europea y el Mercosur en un tratado de libre comercio. Pero se pusieron de acuerdo nada más. Es decir, no tiene vigencia legal todavía. Eso tiene que ser ratificado por los parlamentos de los 27 países que son parte de la Unión Europea y tiene que ser ratificado también por los parlamentos de los 4 países fundadores del Mercosur. Pero en teoría lo que está propuesto allí es realmente una gran conquista, sobre todo para algunos sectores, para algunos productos y para algunos países. Hablemos del Mercosur. Los países más abiertos son Paraguay y Uruguay. Y el país más abierto entre todos, incluso en América Latina, es Paraguay. Más abierto significa que los obstáculos legales son pequeñísimos y la imposición tributaria es, mejor dicho, las tasas impositivas para las operaciones son tan bajas, los controles casi inexistentes en frontera. Eso hace que el país esté totalmente expuesto al comercio exterior. Entonces, cuando se habla del Tratado de Libre Comercio, a Paraguay le va a ir de maravillas porque siempre estuvo expuesto a aranceles bajos. Y lo que hace el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea es bajar sustancialmente los aranceles. En algunos casos se dan plazos de 10 años para bajar, pero en la mayoría de los productos se bajan rápidamente. La Unión Europea ofreció incluso la posibilidad de bajar mucho más rápidamente que el Mercosur. Y los países que más dificultades van a tener son Brasil y Argentina, porque son los países más proteccionistas del Mercosur. Bajar los aranceles para Argentina y Brasil es mala palabra. Argentina y Brasil han impedido la integración en el Mercosur precisamente porque son proteccionistas. Entonces yo no veo cómo Brasil va a poder sacar provecho de muchas cláusulas establecidas en ese acuerdo teórico entre Mercosur y la Unión Europea. Van a tener que hacer realmente una transformación brutal y rápida de las estructuras de comercio exterior de Brasil para sacar provecho con la Unión Europea. La Argentina tiene un problema similar al de Brasil, pero nunca ha sido tan proteccionista como Brasil. O sea que entre los dos probablemente a Argentina le venga mejor ese acuerdo. Y por otro lado, lo que nos está diciendo acá en el Mercosur es que en la Unión Europea hay algunas cosas que sacan ronchas respecto a las políticas públicas en los países del Mercosur. Una de ellas, es decir, una de esas políticas públicas es, por ejemplo, la destrucción del hábitat natural. El Amazonas, es decir, esa gigantesca área de bosques, esa mega reserva natural de oxígeno en el planeta, esa zona gigantesca que se llama Amazonas, llena de bosques, incluso de silvícolas, o sea, indígenas de etnias no conocidas todavía. Se está deforestando a una velocidad vertiginosa en el Brasil. Y eso altera el cambio climático en perjuicio del oxígeno que todos necesitamos para existir. Y hay una asociación todopoderosa en la Unión Europea que quiere combatir ese tipo de cosas. Y ya han anunciado de que si Brasil no detiene la deforestación masiva de Mercosur, que ellos no tienen ningún interés en firmar ningún acuerdo de libre comercio con Brasil. Y resulta que Bolsonaro es justamente el exponente más feroz en la tala de bosques del Amazonas y le importa un comino que haya una etnia no conocida allí.
Pero no nos olvidemos que el Chaco paraguayo también sigue esa masiva deforestación que se está observando en el Amazonas. Es decir, a nosotros nos conocen también por ser depredadores de bosques. Probablemente Paraguay, dicen ellos, según los términos técnicos que usan, sea uno de los peores países depredadores de bosques del mundo. Lo que pasa es que Paraguay tiene una superficie relativamente pequeña y hay todavía bosques que se están echando a mansalva, pero estamos hablando de superficies pequeñas, mientras que el Amazonas es algo así como el pulmón del mundo. Y eso se está echando. Es decir, eso va a tener seria resistencia en la Unión Europea. Y aparte de eso, no nos olvidemos que Brasil es el país que más tóxicos utiliza en la fumigación de productos agrícolas. Utiliza incluso productos que en la Unión Europea, en algunos países, están en serio cuestionamiento. Hace unos días apenas Austria decidió, por ejemplo, prohibir la utilización de glifosato, que acá en Sudamérica se usa a diestra y siniestra. Bueno, y el que más tóxicos utiliza en las fumigaciones es Brasil. Le sigue en orden de importancia Paraguay. Y Argentina tampoco está libre de culpa. Es decir, Argentina va a tener problemas también porque resulta que hay otra asociación todopoderosa en la Unión Europea que está opuesta a comprar productos agrícolas y pecuarios y forestales del Mercosur que hayan sido fumigados con productos tóxicos. Entonces, ¿cómo van a hacer los brasileños y los paraguayos y los argentinos para vender esos productos a la Unión Europea? Pero eso es un problema para la Unión Europea también, porque la mayor cantidad de tóxicos que se compran para fumigar las plantaciones en el Mercosur viene de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea está teniendo un lenguaje hipócrita y por un lado vende veneno para fumigar productos agrícolas en el Mercosur y por otro lado está dando un acuerdo de libre comercio para comprar esos productos que fueron fumigados con el veneno que ellos vendieron. Es decir, hay mucha tela que cortar y muchas cláusulas pequeñitas y muchas notas al pie con letras que no se leen ni siquiera los grandes titulares de un acuerdo que es voluminosísimo. Que yo creo que es mejor simplemente poner paños tibios a la exaltación del acuerdo, tanto a la positiva como a la negativa. Primero tenemos que aguardar a que los 27 países de la Unión Europea en sus parlamentos aprueben eso. Y también tenemos que aguardar que aquí los 4 países aprueben eso y solamente después se podrá hablar de un logrado acuerdo de libre comercio. Mientras tanto, son cantos de sirena. Luego de 20 años de negociaciones, el pasado 28 de junio se estableció un entendimiento para que los dos bloques económicos puedan intercambiar bienes y servicios.